estábamos acá, hasta ahí es la primera exposición. Me voy a mi proyecto, ¿sí? Y hasta ahí es la unidad 1. Entonces ahí me dice la unidad 1 es para el día miércoles. Todos los grupos para el día miércoles. Y a partir de ahí tengo una segunda exposición que sería la unidad 2, la fase mecánica del proceso administrativo, que está dividido también entre planeación y obviamente organización. Y está dividido entre todos los grupos también, ¿ya? Esa es la segunda exposición. ¿Para cuándo sería esa? Sería para el siguiente día, ¿no? En este caso. O sea, el miércoles es la unidad 1, la primera exposición. El segundo es la unidad 2, la segunda exposición. ¿Sí? Son varios ustedes, así que no hay pena de eso, ¿no? Van a hacer una... Dicen, disculpe, eso no entiendo. ¿Todos los grupos van a exponer la unidad 1 y todos los grupos la unidad Sí, 2? señorita, eso fue lo que les dije ahorita. Se acabo de decirles que están todos los grupos, aquí dice grupo 5, ¿no ven? Hasta ahí es la unidad 1 y los 5 grupos ponen la 1. Desde aquí empieza la unidad 2. ¿Cuántos ¿Cuántos expositores? expositores por grupo? Todos van a ser. ¿A Todos, todos? todos van a ser. Ya. Todos van a ser, ¿no? Porque yo les doy dos o tres pasan, después modalidad empiezan examen, de los 30, 20, 10 se aplazaron, y los 10 que no participaban en clase, ¿no? Entonces, y solamente los que conozco siempre son los mismos que hablan, ¿no? Y ya obviamente esos no se van a aplazar, ¿no? Imposible, nunca se aplazan. Los que son buenos desde que estudian, de verdad, son bien cumplidos, son los que pasan. Los que no avanzaron y uno sabe más o menos que no hizo en la modalidad, se aplaza o va más raspando, ¿no? Entonces, aquí no, aquí todos van a hacer. Lo único que en estas actividades, por ejemplo, que es una actividad, acá hay una actividad. En estas actividades, sí, es obligatorio que las tengan que desarrollar, ¿no? Es obligatorio. ¿Por qué? Preguntas fáciles son, ¿no? Hay una de las actividades que le dice, por ejemplo, ¿qué significa? Esto es importante de la planeación, ¿no? Acá, ¿cuáles son los elementos de la planeación? O sea, lo sé, desde ahorita ustedes saben que le van a preguntar. Si ustedes me dicen, ¿qué me van a preguntar? Le van a preguntar esto, señorita. ¿Tiene que estudiar, joven? Sí, tiene que estudiar. Yo los vuelvo a encontrar a ustedes, faltando 2 días, y yo le pregunto esto y usted no lo sabe. Pero usted ya desde ahora lo sabe que lo tiene que estudiar. Desde hoy día ya lo sabe. Pero en esta ocasión voy a obligar que todos tengan que participar. Sí, todos, obligatoriamente todos. En los proyectos formativos, que son esas actividades que ustedes van desarrollando, por ejemplo acá, ¿no? Aquí tienen un ejemplo de una empresa internacional, ¿sí? Pero ustedes van a buscar misión, objetivos de empresas nacionales para poder darles a conocer a sus compañeros. O sea, van a investigar para poder mostrarles a sus compañeros. Ya están estudiando, ¿sí? Vamos a ver el tema primero, investigan, proyecto formativo y dan examen. Yo creo que con eso, la mayoría, el 90%, yo creo que ya sabe administración. Yo creo que el 90%. ¿Por qué? Porque la misma metodología de que algunos exponían y otros no, la verdad que eso son varios años, ¿no? Algunos sí, otros no. Entonces, todas esas actividades las van a desarrollar ustedes, las van a crear para poder reforzarlas. O sea, vi misión como teoría, pero también sé cómo se redacta una misión. Vi visión como teoría, pero sé, por ejemplo, cómo se redacta una visión. Y si a mí me dicen ser la empresa a nivel internacional, rápidamente voy a responder que eso no es una misión, eso es una visión. ¿Sí? Honestidad, rápidamente voy a responderle que eso no es una misión, esos son valores. ¿Sí? Preguntas que ya las saben, preguntas que son básicas, sí. Y que las saben, pero lamentablemente no los estudian. Entonces ahora lo van a tener que hacer
Va a tener que buscar información, hacerla para poder aprenderla, ¿no? Todos los grupos se ponen, lo único que para la tercera semana ya lo cambio. Ahí ya exponen los grupos por capítulo, ¿ya? El grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, y ya van a exponer por capítulo, ¿ya? Eso lo voy a cambiar, pero yo se los voy a dar a ustedes. Ahora con esto que me han dicho que hay muchos, entonces voy a ver, ¿no? La posibilidad de que para la siguiente ya se vayan dividiendo, porque son muchos, van a haber como 8 en cada grupo, entonces, bastante, ¿no? Bien, entonces, aquí está, ya está dividido para la primera semana. La segunda semana ya vemos otro. ¿Qué es lo interesante de este libro? Y de verdad que lo veo interesante. ¿Por qué? Porque aquí me enseña los elementos de la planeación y me dice el ejemplo. Por ejemplo, tenemos presupuesto y aquí me dice qué tipo de presupuestos son, ¿no? Por ejemplo, me dice que dentro de la planificación estratégica tenemos un cronograma y eso lo hacemos hasta en plan de marketing, ¿no? Ok, hay cronograma. Meses de días se pueden desarrollar, trimestres, anuales, ¿sí? Y me dan los ejemplos. Entonces, eso es lo interesante. Todo el libro tiene ejemplos. Todo el libro, absolutamente todo el libro. Entonces, ustedes van a desarrollar lo que les va pidiendo. Por eso tienen tiempo para desarrollar las actividades. Entonces, las van a desarrollar porque las van a hacer en grupo, ¿no? Bien. Esto, por ejemplo, los principios, ¿sí? Los principios de la planeación, los principios de la organización, los principios de integración, los principios de dirección, los principios de control, ¿sí? Si ustedes me preguntan a mí, pero a nosotros somos ingenieros comerciales, ¿tiene alguna relación? Claro que sí. Para hacer un plan de marketing, primero hacemos una planificación estratégica, por si acaso. Analizamos la planificación estratégica nosotros. Y la planificación estratégica es administración. Aquí vemos estrategias. Aquí vemos, por ejemplo, segmentación también. No. Es un plus de la planificación estratégica. Obviamente, vemos las estrategias, que son estrategias varias y las estrategias de crecimiento. Primero se analiza, tengo yo la carta estratégica de la empresa, que es planificación, ¿no? Para luego diseñar mi estrategia. Y yo obviamente complemento con el mix de marketing, ¿no? Que es mi marketing operativo para mi plan de marketing. Pero primeramente necesito de mi planificación estratégica. Por eso es que en el segundo libro, si ustedes ven por capítulo, cada capítulo es un paso de la planificación estratégica que cada grupo va a exponer. Ahora que me dicen que son varios, entonces va a ser más fácil. Los voy a dividir de a 2 capítulos o un capítulo para cada grupo. Voy a tener que reformular los grupos para que no sean muchos estudiantes en un solo capítulo. Eso quería decirles, primeramente, eso es de acuerdo a la actividad. ¿Cuáles son las actividades? No entendí lo que usted decía, por ejemplo, de qué actividades voy a desarrollarlas en Word. Ya, aquí vamos a ver una, ¿sí? Y que yo les tengo que pasar a mis compañeros. Aquí vamos a ver una. Acá hay una, no, son los principios. Hay algunas que tienen, las demás las saqué yo. Acá, esta es una actividad, ¿sí? Es una actividad, esto es lo que ustedes tienen que hacer en Word, ¿no? Este cuadrito, de acuerdo al grupo que le pertenece, ¿sí? Si en su grupo 1 no hay ninguna de estas actividades, entonces no las hace. Un subproducto o una actividad, lo que ven ustedes así con esta carita, esto es para hacer una actividad. Y esta actividad es la que van en el proyecto formativo, ¿sí? Estas actividades son las que van en el proyecto formativo. Entonces, si en su grupo no hay ninguna de estas, no hacen. Si en el grupo hay una, entonces ustedes la hacen en un Word y luego me dicen, grupo 1, actividad, para pasarle a sus compañeros, para que ellos lo tengan en Word y directamente lo puedan hacer la actividad para tenerlo en el proyecto formativo. ¿Ya? La presentación del proyecto formativo vale 20 puntos. ¿Qué significa hacer en práctica? ¿No? Todo lo que vamos a estar viendo
desde hoy día. Hoy vemos las teorías ya. Bien, entonces, eso que les decía acerca de los criterios, ¿sí? Acerca de la planificación está acá. Planificación diaria, criterios, ¿sí? Y aquí estaría la conformación de grupos. Ahora con lo que ustedes me dicen, yo lo voy a apuntar y lo voy a reformular nuevamente. ¿Ya? Parece que no me va a dejar tanto. Ya. Y ahora ya lo voy a reformular nuevamente los grupos. Son 38. El día de ayer habían, creo que había alrededor de 20, 21, era el viernes, pero ya ahora 38 y ayer creo que eran 25. Y con eso fue que los armé los grupos. Voy a agregarlos a sus compañeros a esos grupos. Bien, entonces con eso empezamos la primera actividad, empezamos el primer tema y el primer tema se trata de la introducción a la administración. He recibido el caso de Autosub en la mayoría y he constatado que todos, absolutamente todos, no tienen conclusión en el macro, en el micro, o en el análisis del entorno externo o en el análisis interno. He visto que no tienen una conclusión, ¿ya? A eso, por favor, le van a agregar las conclusiones, ¿sí? Una conclusión, por ejemplo, de macro, micro, pueden hacerlo a través de una herramienta que puede ser menos positivo, positivo, ¿no? Intermedio, más, por ejemplo, negativo o menos negativo. Eso pueden hacerlo. O pueden hacerlo favorable o desfavorable. O pueden hacerlo atractivo o no atractivo, ¿ya? Porque si ustedes hacen un análisis sin una conclusión, no sirve. Ya no tiene puntuación. Eso quería comentarles. No he visto el caso de las personas de todas las personas, he visto de algunos, creo que han sido como unas 3 personas que me han enviado el caso, pero en su mayoría solo tenía ese error y luego después lo hicieron muy bien, ¿no? Pero ya en los demás no lo sé, no sé cómo lo han hecho, pero para que ustedes puedan enviar su caso, les, les comento que tienen que hacer una conclusión. Ahorita yo les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? El primer tema es introducción a la administración, ¿sí? Y aquí hablamos de lo que es la administración. ¿Me pueden preguntar en un examen? Claro que sí, me pueden preguntar la definición de administración, ¿no? Un proceso, es decir, se da por paso, diseñamos y mantenemos que el medio ambiente, ¿no? ¿Quiénes están? Principalmente los individuos, que conforman un equipo. Ahora ya no se llaman grupos nomás. Ahora, que conforman un equipo. ¿Para qué? Para que eficientemente logren los objetivos que tiene la empresa, que forman parte de la planificación estratégica. La administración es un proceso que se da por paso, ¿sí? Planeación, organización, integración de personal, ¿sí? Dirección y control. ¿Qué buscamos? La eficiencia, lograr el objetivo de manera correcta, ¿sí? Eso es lo que buscamos. ¿Con qué recursos? Con recursos materiales y humanos dentro de la empresa. Es más, en los recursos, cuando hablamos de humanos, ya están incluidos los recursos intelectuales, ¿sí? Entonces necesitamos los recursos materiales, ¿sí? Y recursos humanos para lograr el objetivo que se propone, en este caso, la empresa. Y aquí está la primera actividad. La primera tarea que ustedes tienen que desarrollar es esto, pero de manera práctica. Esta es la función administrativa. Planeación, organización, integración, dirección y control. Y acá, parte de esto es lo que van a hacer ustedes su mapa conceptual para defender el último día de clase. Todo lo que vamos a ver, chicos, todo está dentro de planeación, está dentro de organización, está dentro de integración, de dirección y control. Todo. ¿Sí? Todo lo que nosotros vayamos a ver. O sea, por eso es que tiene que estar dividido así su mapa conceptual para poder exponerlo. ¿Qué vemos en planeación? En planeación están los objetivos, ¿sí? Y están los cursos de acción. ¿Para qué?
para lograr, en este caso, ese objetivo a futuro. ¿Sí? El objetivo es a futuro. Este objetivo no es un objetivo estratégico, por si acaso. Hay que diferenciar. Un objetivo estratégico es cuando hacemos un plan de marketing. ¿Sí? Acá tenemos objetivos dentro de la empresa. ¿Ya? También puede que exista un objetivo estratégico. ¿Dónde? En la planificación estratégica. Pero como empresa, dentro de la función de la administración, estamos hablando solo de los objetivos, ¿ya? Que tiene como empresa, ¿no? Que quiere lograr alcanzar en un futuro. Segundo, el segundo paso del proceso, organización. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos ya, en otras palabras, el organigrama, la estructura de la empresa. ¿Sí? Aquí ya vemos a quiénes se les van a destinar las tareas. Tenemos un gerente general, tenemos un directorio, tenemos un gerente de producción, un gerente de administración o de talento humano. ¿Sí? Por ejemplo, un gerente financiero, que este gerente financiero tiene un auditor o un jefe de contabilidad. ¿Sí? Este gerente de comercialización o de marketing tiene un jefe de venta o tiene un jefe de marcas. Aquí lo que vemos es la estructura de la empresa. Tercero, en la integración de personal. Aquí lo que la empresa hace es reclutar. Por eso dice obtiene. Recluta, pero también cuando se recluta y se selecciona el personal, se lo orienta al cargo. ¿Sí? Cuando lo orientamos son parte de las capacitaciones que se van a desarrollar. Existen capacitaciones internas dentro de la organización y capacitaciones externas. Un dato muy importante, las capacitaciones son variadas. Es decir, para la alta gerencia existen un tipo de capacitaciones. Para los departamentos existen otro tipo de capacitaciones. Y para el personal operativo, otro tipo. Una vez que los capacito, los tengo que mantener. ¿Sí? Hay un salario, hay bonos para poder mantenerlo. En el siguiente paso del proceso administrativo es la dirección. Acá, al principio que teníamos, ya sabemos qué vamos a lograr, el objetivo. La empresa tiene objetivo, ¿sí? Por ejemplo, uno de los objetivos de la CBN en el año 2020 fue llegar a tener el 20%, ¿sí? Llegar a preservar el medio ambiente en un 20%. Ese era uno de los objetivos de la empresa, con los productos, ¿no? Para el año 2020. Ustedes lo que van a hacer es copiar el objetivo que tenga la empresa. No van a crear nada. Aquí lo único que van a hacer es ver la empresa que van a estudiar, ¿sí? Y luego traer el objetivo. Organización, su organigrama. Integración de personal, voy a buscar cómo obtiene, cómo reclutan, cómo seleccionan y de qué forma lo mantienen. Dirección, pongo en marcha todo. Ya sé qué quiero lograr, ya tengo los cargos asignados y tengo las personas que van a trabajar. ¿Qué me toca hacer? La puesta en marcha. Dirección es ejecutar los planes. ¿Sí? Pero aquí, para que puedan lograr el objetivo, acá tengo que motivarlo. Aquí tiene que haber un sistema de comunicación y tengo que motivar. Y para motivar, una de las mejores formas es a través de la pirámide de Maslow. Existen motivaciones, ¿sí? Motivaciones como por ejemplo los bonos es parte de una motivación. El mejor empleado del mes es otro tipo de motivación, ¿sí? ¿Qué significa esto? Motivaciones, en este caso, monetarias y no monetarias dentro de la organización, ¿sí? Y por último, ya, ya tengo la empresa, ya empecé a ejecutarlo, tengo que controlarlo. Tengo que verificar que todo lo que suceda, como dice acá, siga su curso, ¿no? Es decir, para lograr el objetivo, si existe alguna desviación, tengo que corregirla, ¿sí? Las desviaciones, perdón, no solamente son de parte de la empresa. Por ejemplo, las empresas tenían un objetivo
un objetivo para el año 2020. ¿Sí? ¿Hubo una desviación? ¿Hubo la disminución de las ventas? Sí, hubo la disminución en su totalidad de la mayoría de las empresas, sin contar los sectores que han sido favorecidos en este tiempo de pandemia, que han incrementado su participación de mercado, sus ventas. ¿Sí? ¿No? En su totalidad, todos han incrementado sus ventas. Ya estamos hablando del sector salud, ¿no? Pero en general, la mayoría ha disminuido las ventas. ¿Sí? Tengo que controlar esas desviaciones, esos errores y corregirlos para lograr ese objetivo. Eso es lo que ustedes tienen que, en este caso, tienen que investigar. Por ejemplo, si mis ventas disminuyeron, ¿cómo lo controlo? ¿Cómo controlo si aumentaron o disminuyeron mis ventas? Tengo que tener las ventas del año pasado, ¿sí? Las ventas del 2019. En este caso siempre voy a comparar con todo lo que hemos pasado 2019-2020 para proyectarme en el año 2021, según la situación, ¿sí? Según la situación que tenemos actualmente. Situación económica, situación, por ejemplo, política en este momento. Esa es la primera actividad que ustedes van a desarrollar. En la administración y el medio ambiente externo, hablamos de la empresa, ¿sí? El proceso administrativo es el administrador quien va a llevar a cabo este proceso administrativo en una empresa. Se dicen que las empresas nacen para atender las necesidades de la sociedad. Sí, efectivamente. Y obtienen un lucro, ¿no? También. ¿Qué es entonces la empresa? Es un grupo social en el que a través de la administración de capital, obviamente, tiene un capital. Este capital puede ser prestado, ¿no? O puede ser también de los socios. Y el trabajo, necesitamos, ¿se producen qué? Bienes y servicios. ¿Pero para qué se producen? ¿Para qué produce bienes y servicios la empresa? Para satisfacer las necesidades de la sociedad. Y a través de eso, ¿qué obtiene? Lucro. ¿Sí? Obtiene lucro. Contribuye al Estado con la fuente de trabajo. Cuando hablamos de empresa, la empresa tiene dos tipos de ambiente que le afectan. Uno directo y uno indirecto. El microambiente le afecta de manera directa. Y en muchas ocasiones yo puedo controlarlo. El macroambiente me afecta de manera indirecta y que yo no puedo controlarlo, ¿sí? Pero puedo minimizarlo. Eso es lo que yo puedo desarrollar. Estos factores son importantes a la hora de qué? A la hora de desarrollar mi matriz DAFO. Es decir, tengo mi análisis, hago un diagnóstico DAFO y luego tengo mi matriz. Tengo mi análisis, tengo mi diagnóstico y tengo mi matriz. Tres cosas diferentes por si acaso, ¿no? Análisis solo lo nombro. Diagnóstico ya los voy haciendo el cruce de variables. Matriz, tengo la estrategia de cada uno de los cuadrantes. ¿Sí? Entonces, análisis, diagnóstico y matriz. Del resultado del micro y del macroambiente, yo obtengo mi análisis. Las fuerzas que me afectan de manera directa son los clientes, son los competidores, los proveedores, los socios, instituciones, ¿sí? Financieras y organizaciones laborales. En el macroentorno me afectan de manera indirecta ¿quiénes? Lo que ustedes llaman como macroentorno, tenemos factores económicos, tecnológicos, socioculturales, políticos, legales, ecológicos y demográficos. Pero como PES solamente tenemos político, económico, sociocultural y tecnológico. ¿Sí? Ustedes lean muy bien qué es lo que me preguntan. Cuidado que cuando en un examen yo les coloque, realice el análisis del entorno externo general, es macroentorno. Pero si a mí me dice realice el análisis PES, es solo político, económico, sociocultural y tecnológico. Pero en el caso me da información de la cantidad de habitantes y del consumismo que existe, de la moda y de las tendencias. ¿Y dónde voy a colocar esa información?
Ah, eso es parte de sociocultural. ¿Cuándo? Cuando me piden un análisis PES. Pero cuando a mí me dice que yo analice el macroentorno o macroambiente o análisis del entorno externo general, contemplo todas las variables. ¿Sí? Contemplo a todas las variables. La empresa administra, ¿no? Obviamente la empresa administra estos productos para llevar al consumidor final, a mayoristas, minoristas, que son los intermediarios en la cadena de distribución. Pero el Estado se convierte en el principal administrador de los recursos, ¿no?, en la economía global. Estamos pensando y estamos hablando de la administración internacional, ¿sí? Para ello, se tienen que conceder acuerdos internacionales para que nosotros podamos vender estos productos, es decir, exportar bienes y servicios. Así como las empresas venden a los minoristas, a los mayoristas, para llevar el producto al consumidor final, el Estado, ¿sí?, administra de manera internacional estos bienes y servicios y los vende, ¿sí? Lo puede hacer a través de ¿qué? Produciendo en el país de destino, ¿sí? Utilizando nuestra materia prima, pero también utilizando su tecnología. Lo puede hacer también a través de joint ventures o alianzas estratégicas, es decir, la unión de dos o más empresas. Lo que vemos actualmente con productos. No puede exportar una sola empresa, ¿no?, lo que es el trigo, ¿no?, lo que es la quinoa, pero existe una asociación, varias empresas en una asociación con la ayuda del gobierno que pueden exportar. Luego tenemos acá en el primer tema los enfoques y las escuelas administrativas, que ustedes ya lo vieron. ¿Será que esto me puede preguntar? Les comunico que sí, les pueden preguntar en un examen, ¿no? Tenemos la teoría de la administración científica, no sé si la recuerdan, ¿sí? Hablábamos de Taylor, ¿sí? Él habla acerca de los principios de la administración científica. Luego, ¿no?, teníamos a Henry Gann, quien trabajaba con Taylor. Luego también en la administración científica tenemos a los esposos Frank, y Lillian, ¿sí? Luego tenemos la teoría clásica de la administración, donde me habla de las diferentes funciones, Henry Fayol y sus 14 principios administrativos, ¿sí? Me decía Henry Fayol que la mejor manera de administrar una empresa era cumpliendo estos principios, ¿sí? Aquí están los principios. Pero existe Elton Mayo, que dice que la mejor manera de administrar la empresa es a través de la teoría de las relaciones humanas, ¿sí? Con un experimento que nos hace Elton Mayo. Finalmente, tenemos también en esta misma teoría que él dice que la forma de poder administrar en la empresa es a través de ¿qué? De identificar las necesidades. Y para ello lo tenemos al psicólogo, ¿no?, Abraham Maslow. Hay otra persona que habla de la teoría de las relaciones humanas y nos dice que la mejor manera para poder administrar en una empresa es identificando qué tipo de trabajador son. Douglas nos dice que existen dos tipos de trabajadores, ¿no?, el trabajador X y el trabajador Y, ¿no? Luego tenemos otro enfoque, el enfoque burocrático y administrativo, que tiene ventajas y tiene desventajas, ¿sí? Finalmente tenemos la teoría situacional o contingencial, es decir, aquí hablamos de Alfred, otro autor, que nos dice que la mejor manera de administrar una empresa es a través de ¿qué? De una estructura organizacional donde las empresas pequeñas pasan por grandes transformaciones. Eso es lo que vamos a ver y luego ustedes también van a hablar de otros autores que no son tan reconocidos, pero debemos conocer. Nos falta alguien que lo va a conocer, ¿no? En el examen viene el tribunal externo y le va a preguntar. Hábleme sobre la forma, la teoría, ¿sí? La teoría de liderazgo le va a decir.
¿sí? Y ahí me va a decir, ¿y quién fue el precursor de la teoría del liderazgo? Ah, ¿quién fue el precursor de la teoría? Max. ¿Y de qué se trataba? ¿Cuál era la perspectiva? Ahí habla acerca de qué? De los rasgos de un buen líder. Y tiene 3 mecanismos para poder aplicar. Puede ser que alguien les pregunte, ¿no? Para ello nosotros tenemos que estar preparados, porque nos sometemos a un examen que nos van a preguntar todo lo que hemos avanzado, ¿sí? En toda nuestra carrera. El primero entonces, ¿quién es? ¿Quién es Taylor? ¿No? Es un ingeniero mecánico, él fundó la administración científica, ¿sí? En esa época, y aquí hablamos de la perspectiva, se regía el pago por una pieza o por tarea. Aquí entiendo entonces, ¿sí? Lo que hacían ellos, ¿sí? En ese tiempo, el pago se daba a través de qué? ¿No? El pago era por piezas o por las tareas realizadas por cada uno de los empleados. Aquí me doy cuenta que le interesa la productividad, ¿sí? Le interesa la productividad y no así el trabajador y no así el aumento de las ventas, es la productividad. Taylor en 1903 publica un libro de administración de talleres y se dedica a las técnicas de racionalización del trabajo. ¿Estudiando qué? El tiempo y el movimiento. Sí, estudiaba. Pero él no lo terminó. Existen los esposos, ellos sí se dedicaron a estudiar el tiempo y el movimiento. Él empezó estudiando algo del tiempo y el movimiento, ¿no? Pero los esposos profundizaron, ¿sí? Este estudio. Ellos decían que administrar bien es pagar salarios altos y tener bajos costos unitarios. Eso era administrar, ¿sí? Para lograr esta administración debe aplicar métodos científicos, dice. Era importante la investigación y también era importante la experimentación. Que una empresa tenga investigación, eso nos genera ¿qué? Productos innovadores, ¿sí? Por eso es que decían que le interesaba, la perspectiva de esta teoría era la productividad. Los empleados deben estar científicamente entrenados para su cargo, o sea, para ese cargo, ¿no? Los empleados deben estar en sus puestos de trabajo con materiales y en las condiciones adecuadas. O sea, este señor era prácticamente como un militar, ¿sí? Dice que sugirió a los patrones pagar más a los empleados productivos. O sea, imagínense, por más que usted esté las 8 horas, todas las horas trabajando, solo les iban a pagar a quienes trabajaban y terminaban la tarea, ¿sí? A los que eran más productivos, ¿no? Y algo muy interesante, ¿cómo le llamaban a ese pago? Era el plan, dice, se llamaba el sistema de tasas diferenciadas. Trabajaba más usted, le pagaban más a usted, por más que esté más horas, ¿sí? Si usted tenía una habilidad de hacerlo más rápido, a usted le pagaban más. Si la otra persona quedaba en las mismas horas, pero no lo hacía de la misma manera, le pagaban menos. Aquí nace y surgen los principios de la administración. Planeación, preparación, control y ejecución. ¿Sí? También aquí en la planeación hablamos de qué? De los métodos basados en las formas serias para poder llevar a cabo el trabajo. Segundo, la preparación. Seleccionaban a los trabajadores de acuerdo a qué? A las actitudes, a las capacidades que tenían, ¿no? Controlaban, es decir, supervisaban y dirigían el trabajo de las personas de acuerdo a qué? A lo que habían planificado. ¿Sí? Y ejecución. Distribuían las atribuciones y responsabilidades para que se realice de forma disciplinada. Esto era obligatorio. Esto era como el ejército. ¿Sí? Aquí les interesaba la productividad. Y el que no trabajaba obviamente era despedido. Para eso obviamente seleccionaban a las personas que tenían estas capacidades, ¿no? Y acá Taylor lo fundamenta a través de su filosofía administrativa en 4 postulados básicos, ¿sí? El desarrollo de la ciencia de la administración, dice, para determinar el mejor método para realizar la tarea. Segundo, la selección efectiva de los trabajadores. Tercero, la educación y el desarrollo, dice, del trabajador en forma seria. En ningún momento habla de las relaciones humanas, mire. Y cuarto, la cooperación amistosa con obreros y trabajadores. ¿Sí? Ahí recién de último, ¿no? Nos habla algo de las relaciones.
Pero esta forma de administrar, al principio, por ejemplo, Henry Gantt trabajaba con Taylor, ¿sí? Y lo abandonó a ese sistema de tasas diferenciadas. El que trabajaba más, el que realizaba más tareas, le pagaban más. Pero a él no le gustó y él decía, ¿sí?, que había poca motivación. Ahí había poca motivación. Y él empezó a estudiar, ¿no? A cambio dijo que a cada trabajador que terminara su porción de trabajo diaria tendrá una bonificación de 50 centavos adicionales. Pero además, los trabajadores tienen un supervisor. A ese supervisor tendrán otra bonificación. ¿Por qué? Porque cada uno de sus trabajadores termine su ración diaria. O sea, eso era parte de la motivación que nos decía Henry Gantt, ¿no? Y otra bonificación extraordinaria si terminan todos los trabajadores sus raciones, ¿no? Entonces, él trabajaba juntamente con Taylor, pero cree que no había motivación, ¿sí? Era como en el ejército, le interesaba mucho la disciplina. Entonces, él dice, no, para que exista mayor productividad hay que motivarlo. Aquí nace, en esta misma teoría, nacen los esposos Frank y Lilia. Ellos hicieron un estudio sobre la fatiga y el movimiento dentro del trabajo, ¿sí? ¿Qué decían ellos? Que con movimientos se elimina la fatiga, o sea, con menos movimiento eliminamos la fatiga. Lo hizo McDonald's. Reformuló el lugar, su cocina, donde los pasos que dieran para poder entregar el producto no sea más, en este caso, el producto entregarlo al consumidor final, al comprador, no sea más de 6 minutos. ¿Por qué? Porque todo estaba a la mano. O sea, si en la empresa disminuyen los movimientos, el personal no se fatiga y es más productivo. De eso se trataba, ¿no? Velaban por el bienestar del trabajador.